siempre animo pero no obligo, pero sí que creo que tenemos que saber de estos temas, ¿no? Estar al corriente. Y luego les invitaré a en este caso, unos links o recomendaciones de cómo informarse más de estos temas para estar, pues, cada día, ya digo, pendientes de la cuestión, en el buen sentido. Esto sin obsesión, pero sí con afición, con conocimiento. Y para eso, pues, comentar primero que si la política está de moda, y me permiten este frívolo término, porque parece que en parte lo está, en algún sentido, en los últimos tiempos, últimos años, por muchos motivos, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado en estos 5 años. Los que son muy jóvenes, en fin, los que ya tenemos una edad, pues el último lustro, que ya éramos mayores cuando empezó el mismo, está siendo bastante animado en todos los sentidos, acontecimientos políticos, geopolíticos. Y luego, desde enero de este año, tenemos un presidente de Estados Unidos, el señor Trump, que, pues, con su entusiasmo, con sus iniciativas, con sus declaraciones, es un hombre que no para ni calla, y, como decía antes de empezar, es un hombre que luego, aquí intentaré, creo que tampoco es objetivo de la sesión, entrar en juicios de valor. Primero porque, para empezar, creo que esto es importante, él ganó las elecciones, más que ganar, arrasó, tuvo una mayoría abrumadora, no solo él como presidente, su partido en el Parlamento. Bueno, es cosa de los norteamericanos. Le han elegido, bueno, pues ya, ¿verdad? Insisto, por simplificar, es cosa de ellos, en algún sentido. Lo que pasa es que es verdad, es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, por razones obvias, todo lo que hace, y sobre todo lo que dice, porque dice más que hace, de momento, también es verdad, influye mucho en el mundo. Pero efectivamente es hiperactivo, yo creo que le puede definir. Y luego, tensiones, guerras, conflictos, historias varias, que, claro, esto es nuevo, porque el mundo, ¿verdad? Supongo que después de comer la ironía se entiende bien. Es decir, ¿verdad que no es nuevo esto de las guerras, conflictos? La gente dice, el mundo está peor que nunca. Que no sé qué les parece. ¿Para alguien afirmaría o creería que el mundo está peor que nunca? A la luz de todo lo que pasa. Ajá, por favor. ¿Crees que sí? Ajá. No, desde luego. No, y además son temas que son difíciles de medir. ¿Esto cómo se mide? ¿El número de guerras? ¿Cuántos muertos hay? ¿Cómo está la economía? Bueno, pero luego veremos, por cierto, como dato, que alguno puede pensar, bueno, pues el mundo, ya digo, está peor que nunca a nivel de guerras o a nivel de pobreza. Bueno, pues un pequeño dato. Nunca hubo tan pocos pobres en el mundo. Es una certeza matemática. Y es la ONU, no es el señor Trump, es la ONU. Nunca hubo tan poca extrema pobreza en el mundo como ahora. Cada año menos extrema pobreza. Y si alguno dice, bueno, pero hay pobres, hay calamidades. Sí. ¿O mi país ha ido peor? Pues sí, algunos, la cosa va por varios. Pero en conjunto el mundo no ha dejado de mejorar. Luego lo veremos, y matizaremos, de esto mucho se puede hablar. Y sobre geopolítica, las definiciones, bueno, hay una, por cierto, la original, la teórica, que es la que asocia, ¿verdad?, a la política, a la estrategia, a la geografía estrictamente, pero últimamente yo también soy partidario de que incluso la Enciclopedia Británica, no yo, ¿verdad?, no es que digamos no es nadie, ya habla que se está asociando simplemente a política internacional, o sea, a relaciones internacionales, al poder, o a cómo se posicionan los países, los unos con los otros, en el mundo. Pues eso es la geopolítica al final, ¿verdad? Y digo, entre comillas, sinónimo de política internacional en muchos sentidos. Con eso ya se puede entender mejor. Y la historia económica, pues es el análisis de la economía, pero a través de su evolución. Porque si ustedes analizan un país, su estado económico, bueno, ¿de qué sirve si solo vemos los datos de un año? De poco, a mi juicio y al de muchos. Hay que ver su evolución. ¿De dónde viene? ¿Era más rico antes? ¿Era más pobre? Y luego, pues es rico o menos rico, ¿comparado con quién? Y con según cuándo. Precisamente, bueno, el señor Allen, que es uno de nuestros referentes, allí en la Universidad de Barcelona, tengo 2 alumnas aquí muy destacadas, que agradezco la asistencia, no sé si alguno más, el resto público, que agradezco, insisto, también. Bueno,
El señor Allen, que es un profesor muy eminente de historia económica, tiene ese libro, una introducción, es quizá el más célebre de estos temas, pero el nombre da muchas pistas. Resumido, ¿no? Bien, muy recomendable. Y este es el del señor Madison, ¿eh? Bueno, interesante igualmente, que él hace un análisis de... Y el año 1 después de Cristo, China, ¿qué producción tenía? Lo sabe, bueno, lo deduce, ¿eh? Un hombre que ha estudiado eso, es interesante. ¿Y qué población había en Europa hace 500 años? ¿Y qué renta per cápita? Lo del señor Madison, muy interesante. Y el señor Allen, a nivel general, ¿eh? Yo lo recomiendo a ambos. Bueno, pues él dice que es la reina de las ciencias sociales. Yo comparto con él, ¿verdad? Por la cuenta que me trae, claro, como yo soy de ese gremio, pues, ¿verdad? Hay que venderse, ¿eh? Eso él lo hace muy bien. A los jóvenes, sobre todo, hay que venderse vosotros mismos, vuestro currículum, para eso estáis aquí. Bien. Y esas preguntas de la historia económica, muchas muy pertinentes, algunos ejemplos hay aquí, pues nos pueden, por ejemplo, ayudar a comprender cómo es posible, yo creo que esto es muy interesante, como ejemplo, muy buenas. Alguien, seguro que ustedes ya lo saben, pero hay gente que no, y Argentina hace 100 años era mucho más rico que España, pero muchísimo más. ¿Y por qué ahora es mucho más pobre? Bueno, es un decir, ¿verdad? Todo hay que compararlo y relativizarlo, ¿verdad? Pero sí que ha caído muchas posiciones en su riqueza. Pero insisto, o sea, una vez que Argentina dejó de ser territorio español hace 200 años, 100 años después, como ejemplo, era mucho más rica que España. Después, más pobre. O sea, son vaivenes. Hace 100 años a Argentina iban millones de inmigrantes, fundamentalmente italianos y españoles, también es verdad. Ahora no es así, ahora es al revés. Y eso que con el señor Milei, algunos indicadores, ¿verdad?, están mejorando. Es verdad, pasa que la situación que él ha heredado es muy complicada y su evolución es muy compleja, la de Argentina, ¿no? Bueno, pues, ¿y por qué unos son pobres? ¿Y por qué, por ejemplo, alguien puede pensar, bueno, pues, en África o en ciertas zonas de Asia o en América Latina, claro, pues son pobres, alguno pensará y pensará mal, porque tienen que ser pobres? No, pues la cosa no funciona así. No, porque ninguna nación está condenada a la pobreza. Hace 40 años, por ejemplo, China era mucho más pobre que América Latina y ahora es mucho más rica. Pero son los mismos chinos, ¿eh? No es otra raza, no es otro país, es el mismo sistema político. Pues algo habrán hecho. De eso hablaremos también, ¿eh? Y aquí un ejemplo. Estos dos, hola, buenas. Son dos países que no he tenido la fortuna de visitarlos, pero los conozco muy bien y colaboro con gente de ambos países, de Argentina y Corea, pero son los dos ejemplos de países que el primero ha caído más posiciones en la renta per cápita. La renta per cápita, como bien saben, es simplemente la riqueza, la producción de un país dividido para la población. O sea, no el tamaño de su economía, sino si es más o menos rico. Claro, Luxemburgo es muy rico, pero su economía es pequeña. India, su economía es muy grande, pero es un país pobre, en desarrollo. De verdad que los hay más pobres, como ejemplo. Entonces Argentina era mucho más rica que la media mundial y en los últimos años se ha acercado, pero por abajo. Y de estar en la posición, se calcula que cuarta o quinta del mundo, como sería ahora Irlanda, Luxemburgo, Qatar, sí, Suiza, ahora está el 70. Nunca un país ha caído tanto. Y nunca un país como Corea del Sur, de estar en el 150, ahora está en el 20. Más o menos, también según cómo se mida. Pero ahí van las cifras. Son dos ejemplos de países que uno era muy rico y se ha empobrecido mucho. Claro, insisto, también según con quién lo comparan. Bueno, pero Haití en América es más rico que Argentina. Perdón, más pobre. Pues sí, naturalmente. Y Bolivia también, y muchos otros. Claro, que Argentina venía de ser muy rico. Pues mantiene un nivel. Pero Corea era de los más pobres del mundo y ahora es de los más ricos. Y la pregunta es, ¿qué han hecho o qué no han hecho? O sea, ¿cómo Argentina, que tiene los mayores y mejores recursos naturales, gente cualificada, educada, todas las condiciones casi para prosperar, ha ido tan mal, ¿verdad? Eso es muy interesante. Es lo que estudiamos en esta ciencia. ¿Y cómo Corea del Sur, que no tiene nada, algo tendrá, no tiene nada, es un país pequeño, es la quinta parte de España, con la misma población, tiene
10 veces menos tierra cultivable, no tiene ni petróleo, ni apenas minerales, y ahora es riquísimo. Solo tiene gente. ¿Y por qué es tan rico? Es interesante asimismo analizarlo. Y, como digo, insisto, es lo que hacemos en Historia Económica. Bueno, y este libro, por ejemplo, que es muy célebre, le han dado el premio Nobel a los autores, por cierto, el último premio Nobel de Economía, a historiadores de la economía. O sea, no estrictamente analistas de la coyuntura económica, sino historiadores. Son gente muy eminente. Pero bueno, como todo, este libro también tiene, o muchos lo vemos, bueno, desde el respeto intelectual, son gente mucho más, por razones obvias, por ejemplo, en fin, leída y cualificada que yo, pero bueno, incluso gente como yo somos un poco críticos porque ellos se centran, sobre todo, en las instituciones, que es lo principal, pero no es lo único. Hay más cosas. Ellos se centran, insisto, que si un país toma como modelo instituciones capitalistas, democráticas, prosperará, y si no, no. Ahora dice, bueno, ¿y China? Bueno, pero China es un caso especial. Bien, que luego lo comentaremos. Entonces, yo creo que ellos, dentro de su libro, que es magnífico, bueno, me parece que ponen demasiado el foco en según qué cuestiones. Insisto, que no el modelo capitalista, democrático, anglosajón, si se quiere, es el mejor, es perfecto. Bueno, pues no es tan así, creemos algunos. Y la demografía, que viene directamente relacionada con la historia económica, todo lo que ha subido la población, ha subido la economía. Durante miles de años, porque esto lo podemos traer para aquí, y la línea será la misma. O sea, durante miles de años la población y la economía no creció. Creció muy poco, ¿de acuerdo? Pongamos un ejemplo. Preguntaría a la sala, hace 5.000 años o 4.000, ¿cómo eran los barcos en el antiguo Egipto, en el Imperio Romano, en la antigua China? Hace miles de años, ¿cómo eran los barcos? ¿Cómo eran? ¿De qué material? ¿Eran de hierro? ¿Cómo eran? ¿De qué estaban hechos los barcos? De madera, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se propulsaban? ¿Qué energía utilizaban? Las velas, ¿verdad? Bien. Hace 200 años, ¿cómo eran? ¿Igual? ¿Cómo se trabajaba la tierra hace 5.000 años y cómo hace 200 años? Un arado, el arado romano, ¿verdad? O antecedentes, y hace 200 años, hace tan poco, igual, ¿verdad? Entonces, el mundo en miles de años no cambió en lo esencial. Y, por tanto, la riqueza no aumentó ni la población. No. Hasta que llega la revolución industrial, es un tema extenso e intenso, pero provoca que aumenta la riqueza, la productividad y la población. Solo que, eso sí, ahora vamos a un mundo de estancamiento demográfico. Es verdad. Durante los últimos prácticamente 100 y pico, 200 años, hemos crecido vertiginosamente la población hasta ahora. Y ahora ya nos encaminamos a decrecer. Pero esto en el conjunto de países, salvo África o la África subsahariana, el resto del mundo, lo cual es un signo negativo, dramático, complicado, se tienen muy pocos hijos. Vamos al desastre demográfico, que en España, de momento, solo se suple por la inmigración, como ustedes bien saben. Si no fuera por la inmigración, España hubiera perdido cientos de miles de personas al año, pero gracias a los millones que han venido y vendrán, es una certeza matemática, no lo digo yo. El Banco de España, que tampoco es una fuente, ¿verdad?, poco recomendable, una fuente de primer orden, dice que España a medio plazo necesita 20 millones de inmigrantes. Lo dice el Banco de España, a la luz de la evolución de lo que es tener hijos, que se tienen muy pocos. Bien. Pero la geografía también es importante, evidentemente. ¿Qué tiene un país que no tiene? O sea, es importante, como decimos, pues según el caso. Si Arabia Saudí no tuviera petróleo, ¿sería tan rica? Hombre, pues no lo sabemos, pero creemos que lo esencial es su producción de hidrocarburos, ¿verdad? Bien. En algunos países está claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, Arabia Saudí es muy rica, pero Venezuela no es rica. En cambio, su fuente es la misma, ¿verdad? El petróleo. Entonces, ¿por qué Arabia Saudí se ha hecho muy rica y Venezuela ha caído en esa situación? En cambio, otros países no tienen nada, como decía Corea del Sur, y son muy ricos. Estas son preguntas,
que podemos poco a poco observar. Y luego otros términos interesantes, globalización, organización económica. Bueno, globalización es simplemente, porque esto no sonará mucho, ¿verdad? Y alguno creerá, bueno, el mundo vive en globalización desde hace cientos, miles de años. No, 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 más bien hace poco. Y no es que no haya comercio, o no haya habido comercio durante miles de años. La ruta de la seda, ¿verdad? Los chinos hace 2000 años no se exportaban, ahora por supuesto nos exportan muchas cosas, juguetes, tecnología, pero hace 2000 años pues esas cosas que los chinos hacen también, ¿verdad? Porcelana, seda, bien. Ya había comercio, pero la clave es que había muy poco. Entonces, no había globalización, y no es lo mismo. ¿Había comercio internacional? Sí, pero muy poco. La globalización quiere decir que el comercio está en muy altos niveles. El comercio internacional me refiero. Y la inversión, y la financiación, y las migraciones, eso es globalización, ¿eh? El mundo de hoy. Y todo lo que aquí podemos analizar, gran parte, viene el mundo de hoy, el mundo global, la economía internacional, en este hotel en Estados Unidos, no es ni siquiera un condado, es una especie de comarca, Bretton Woods, se diseñó el sistema monetario internacional, que es un tema extenso, también intenso. El Fondo Monetario, el Banco Mundial están diseñados ahí. Y en gran parte rige hasta hoy. Y el verano pasado se cumplieron 80 años de este modelo económico, hasta ahora, liderado ¿por quién? Por Estados Unidos, naturalmente, ¿verdad? No. ¿Por España? Pues no, ¿verdad? Bueno, España fue la primera nación del mundo, pero esto ya hace mucho, también es verdad, ¿eh? Claro, algunos países, no todos, si alguno dijera, bueno, pues no sé, Bélgica, Camboya, pues no, pero ha habido países, España, ¿verdad?, Inglaterra, Estados Unidos, China, que en algún momento de su historia han sido los países más importantes del mundo. España ya no lo es Estados Unidos, pero poco a poco está viéndose comprometida su posición. China está compitiendo, ¿verdad?, para volver a ser lo que en su día fue. Y luego en el panorama ya de conflictos en general, ¿verdad?, lo que mencionaba antes, pues es verdad que dos destacan muy por encima de los demás, los tenemos, y por razones obvias, en la agenda mediática, política, ¿verdad? Pero alguno dirá, pues no hay más. Hay más conflictos, ¿verdad? Hay más guerras, hay más... Bueno, solamente el número de muertos que ocurren en otras guerras es muchísimo superior al que ocurren en esas. Pero uno puede reflexionar, ¿y por qué entonces mayormente solo sabemos, o sobre todo se sabe de estas guerras? Pues, agenda política, intereses diversos, lo mediático, tantas cosas, ¿eh? Es complejo, pero al menos reflexionemos, porque, insisto, en el mundo, en África, en tantos sitios, hay muchas guerras, por desgracia, también mucho progreso y mucho avance, desde luego, ¿eh? Por eso mismo, no todo es malo, no. Antes decía, lo vuelvo a destacar, no, nunca en el mundo hubo tan pocos pobres como ahora. Bueno, ya, pero hay casi 1000 millones de extrema pobreza ya, pero 7000 no. Solamente China e India han sacado los dos, en pocos años, a más de 1000 millones de la pobreza. Bueno, pero España, en algún sentido, y sobre todo ahora, pues, y para según quién, ¿verdad? Digo para según quién porque en términos económicos la situación actual no es igual para los que, por ejemplo, como un servidor, ya tenemos el piso comprado, que para los jóvenes que han de comprar su piso. Claro, no es lo mismo, ¿eh? Entonces, para los jóvenes el nivel de vida y la situación ha empeorado, naturalmente, por razones obvias, no entraremos ahí, ¿eh? Pero en el resto del mundo, ¿cómo está el tema? Pues en muchas partes mejor. Sí. La gente no sabe mucho o no, quizá no, y es normal, ¿verdad? Y yo hasta no hace mucho, pues hasta que uno nos interesa por estos temas, pero hay países donde hay prosperidad, crecimiento, la gente sale de la pobreza, gran parte en Asia, también es verdad, pero en algunos países de África también, en algunos de América Latina, y alguno dirá, bueno, pero otros han ido peor. Sí, insisto, pero que el mundo en general, de media, ha ido a mejor. Es una certeza incontestable. Se puede discutir si ustedes quieren, pero son datos de la ONU. Reducción de extrema pobreza, avances tecnológicos, la posición de la mujer. En la Unión Europea,
las máximas magistraturas, los máximos cargos, son ocupados por 3 mujeres. Sí, sí. La primera autoridad es la presidenta del Parlamento. Es un cargo más bien de coordinación, pero los cargos más fuertes, que es la presidencia del Gobierno, la Comisión, y la presidencia del Banco Central, son 2 señoras, más otra más. Bien, pues estos son, a mi juicio y al de muchos, buenas noticias. Internet, la inteligencia artificial, que es bueno, creemos, no lo sé, yo no soy ingeniero, pero como ha pasado en todas las oleadas de innovación, cuando hay innovaciones, sí, se destruye empleo, pero se crea mucho más. Sí, claro. Yo vengo de un pueblo, en el Alto Aragón, y sí, pues hace 60, 70 años se empezó a destruir empleo porque apareció lo que ustedes conocen como el tractor, ¿verdad? Y muchísima gente se quedó en el paro, se fue a la ciudad y encontró trabajo. Bueno, el mundo siempre ha sido así. Hay avances, se destruye empleo, se crea otro. Ojalá, ya digo, son hipótesis y ojalá sea así. Yo no lo sé pocas cosas, de esto menos, pero bueno, intuyo que ojalá la situación sea parecida. Y por hablarles también de algunas peculiaridades en estos temas, lo haré a través de ejemplos en la historia. Bien. Son afirmaciones que podemos tener en cuenta. O sea, que un país es amigo de otro, al día siguiente no lo es. Es decir, no es tan fácil, pero no va la cosa de días, o a veces sí. Pero, ¿verdad que hace unos años Estados Unidos y Rusia eran aliados inquebrantables, íntimos amigos? Ahí tienen a los otrora presidentes, riéndose. Bueno, había una cháchara allí, una chanzas en ese vídeo, se pueden ver al señor Clinton, señor Yeltsin, que para descanse, este segundo. Bueno, y ahora no es así. Bueno, ahora parece que Putin y Trump, ¿verdad?, quieren o pueden rescatar una relación que con el señor Biden estaba, digo con Rusia, no digamos con la Unión Europea, pues a mal. Claro, como el señor Putin lleva 26 años en el poder, pues han habido momentos para todo, ¿verdad? También es verdad. Pero, por ejemplo, ahora que se cumple estos días el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues para que vean la complejidad de la historia, digo la historia en general, bueno, sí, primero, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, como todos saben, pero esto es por destacarlo, los comunistas y los nazis son aliados en ese momento. Luego son enemigos. No lo digo yo, es la historia, pero es curioso, ¿verdad? Y después ya los aliados capitalistas se unen a la Unión Soviética para luego ser enemigos otra vez. Claro, ¿verdad? Primero, aquí tenemos al señor Churchill, que elogia en persona a Stalin. Luego lo pondrá a parir, ¿verdad? Y hablará horrores de la Unión Soviética una vez ya hayan ganado a Hitler. Pero en aquel momento, como dijo Churchill, para ganar a Hitler me aliaré con quien haga falta. Con el demonio. Comunistas son el demonio para el señor Churchill, ¿verdad? Bueno, pues se alió con ellos. Para que vean ustedes lo curioso de la situación, ¿no? El general Franco, lo conocemos más, ¿verdad? Porque fue dictador, jefe del Estado y del Gobierno de España durante muchos años, casi 40 años. Yo no había nacido, yo tengo ya una edad, pero no había nacido cuando él regía España. Pero es curioso, claro, fueron muchos años. Y él sabía poco, bueno, de economía nada, de historia, bueno, lo que hubiera leído, pero era un político muy hábil. Dictador, cruel, ¿verdad?, sanguinario, pero era muy hábil. Si no, ¿cómo va a estar 40 años en el poder? Fíjense ustedes que muchos dictadores comunistas y fascistas acabaron muy mal. A Mussolini lo colgaron como un cerdo, así además boca abajo. Hitler se suicidó. Ceausescu, el comunista, lo fusilaron junto con su señora. Franco murió en la cama, tranquilamente, en una habitación de la Seguridad Social. Sí, sí, tras mandar sin prácticamente problemas, ni oposición que le amenazase. Había oposición muy valiente, pero muy minoritaria. Bueno, España es así, otros países han caído los dictadores por la presión del pueblo, por lo que sea. En España no. Bueno, pero es que es la historia, no hay que hacer juicios de valor. Es la historia. Franco murió en la cama, bueno, pues es lo que hay literalmente. Y durante unos años él, ¿verdad?, que, claro, lo de aliarse con Hitler, porque él al final no entró a la Segunda Guerra Mundial, además él era gallego, se sabe que Hitler se desesperaba,
Bueno, ¿y este tío qué vamos a hacer al final con él? No entró. Pero bueno, hubo una alianza, le ayudaron a ganar la guerra civil, pero luego se alió con Perón. Sí, sí. Perón, que es el ídolo referente de la izquierda en Argentina, y era aliado de Franco, efectivamente. Sí, sí. ¿Y dónde acabó exiliado Perón? Cuando la oligarquía, los ricos, la derecha argentina le echó del poder. ¿Dónde acabó exiliado? ¿Dónde creen ustedes? ¿En Cuba? ¿En la Unión Soviética? ¿Dónde acabó exiliado Perón? En España, efectivamente. ¿Qué os parece esto? Como poco, ¿qué os parece? ¿Os parece interesante? ¿Os parece normal? ¿Os parece curioso? Es la historia, No, insisto, no hago juicios de valor, solo les cuento unos retales históricos, Bien. Después, después de abrazarse con Hitler, se abraza con Eisenhower, con el general Eisenhower, ganador de la Segunda Guerra Mundial, comandante en jefe de los aliados, después presidente. Los dos eran generales, siempre hay afinidad, ¿verdad? Bueno, el Che Guevara en Madrid, en una corrida de toros, en pleno franquismo. Tantas cosas, sí, sí. Luego Franco fue de los que se opusieron más a la guerra de Vietnam. Eso sí, claro, como era general y militar, sabía de la guerra. De otra cosa quizá no, ¿verdad? Le dijo a los americanos, a los estadounidenses, no os metáis en esa guerra, cuando la comenzaban, que la vais a perder. Hay una carta de Franco con Johnson. Claro, con Franco hubo un montón de presidentes de Estados Unidos, un dictador, los otros eran presidentes que se turnan. Como digo, él le dijo, no os metáis en esa guerra porque la perderéis. Oye, lo clavó, sí, sí, sí. Ahí la carta de Franco a Johnson y viceversa. Johnson le pide ayuda, no, os tienes que ayudar, y él dijo, no, no te voy a ayudar, y además, insisto, la vas a perder. Oye, claro, es que, insisto, de guerra. Y fíjense ustedes, este señor, ¿verdad? El que, bueno, que paz descanse, hace poco murió el doctor Kissinger, profesor de Harvard, secretario de Seguridad Nacional, ministro de Exteriores de Estados Unidos, profesor Kissinger, bueno, no es precisamente una mente menor. Bueno, pues este hombre, igual que... Perdón, ¿me subías? Por favor. Igual que animó al derrocamiento de Allende, fue el que más promovió a Pinochet, luego es el que, junto con Nixon, bueno, Nixon y Kissinger, el que anima a la apertura de China. Sí, sí. O sea, que igual promovían dictaduras fascistas que se alían con la China de Mao. Y es la China maoísta, Porque, aunque pensemos en que la China capitalista se abre, ¿verdad?, ya después de la muerte de Mao, pero todo comienza entonces, El año 72, el viaje de Nixon, que es cuando comienza la relación, la alianza entre Estados Unidos y China, que ahora mismo pues lleva otra evolución. Ahora va para abajo, digamos. Ahora lo que sucede es que están en tensión, están en competencia, pero en aquel momento y a partir de entonces nace esa alianza. Y durante muchas décadas el progreso de China, gran parte por sus méritos, es gracias también a la colaboración, a la ayuda y a la alianza comercial con Estados Unidos. Para que vean que el mundo, como ya digo, como ustedes saben también como yo, es muy contradictorio. Y aquí el señor Rockefeller, sí, con el primer ministro de Mao, Zhou Enlai, elogiando a los comunistas. Sí, sí. Pero insisto, no a los que vinieron después, porque luego aparte Mao murió junto con Zhou Enlai, que por cierto, esto por ponerles un ejemplo de historia económica, Mao muere en el 76, Franco en el 75. Fíjense ustedes, cuando Franco muere, cambia el sistema político. Pasamos de una dictadura a una democracia. Pero el sistema económico no cambia, ¿no? En cambio, cuando muere Mao, y le sucede Deng, llega a la China de las reformas, la economía cambia, pero el sistema político no. En China llevan 75 años con el mismo partido, el Partido Comunista. No ha cambiado el sistema político, pero la economía sí. Han dejado de ser una economía radicalmente comunista a una economía mixta, abierta, gran parte capitalista, no toda, Todavía, por ejemplo, los bancos son públicos, muchas cosas, Y aquí para ir, ya digo, son retales. Ustedes me pueden preguntar lo que quieran.
Además, como tenemos poco tiempo, ¿verdad? Yo siempre quiero hablar de muchas cosas, ¿verdad? Como son tan interesantes. Bueno, estos son los 5 líderes mayores del mundo, digamos, los más importantes, los mandatarios. Es verdad que esta señora no dirige un país, pero bueno, dirige la Unión Europea. Aunque no sea un país, al menos mantiene no la política exterior en lo fundamental, aunque para algunas cosas sí, por ejemplo, las sanciones de la Unión Europea a Rusia tienen que ser por unanimidad, pero dirige la política comercial, la política monetaria. Aquí Europa es un país a medias, ¿eh? En algunas cosas sí, y en otras no. Pero los otros son las grandes potencias mundiales, ¿de acuerdo? Y todos ellos, por cierto, salvo la señora, caballeros ya de una edad, ninguno hay que tenga poca experiencia, podríamos decir, y no pocos de estos ya llevan unos cuantos años. El que más es el señor Putin, que la gente joven ni había nacido cuando el señor Putin llegó al poder. Bueno, y ahora se habla mucho, y en parte con razón, que el mundo es cosa de 3. Estados Unidos, China y Rusia. Y de esas interacciones, tensiones, alianzas, ¿verdad?, es parte la geopolítica actual en lo esencial, ¿de acuerdo? Ah, por cierto, aquí el señor Trump está hablando muy bien de Xi. Pero no, son mis competidores, pero dice, no, los chinos tienen mucho más nivel que nosotros. ¿Nosotros compara con ellos? Nada. Se refiere a funcionarios, élites, gente en general. Sí, dice, no, yo voy a competir contra los chinos, pero son mucho más inteligentes que nosotros. Lo dice el señor Trump. No es un juicio de valor, ¿eh? Yo digo lo que él dice. Ustedes, ¿verdad? Aquí ven la relación con Biden, que no era muy, bueno, todo lo que ha pasado con Ucrania, tantas cosas. Y ahora, pues a ver, como apenas lleva 100 días en el poder el señor Trump, pero parece que vamos a un cambio, ¿verdad? Parece que hay un acercamiento, al menos una intención, y ya veremos si en Europa. En Europa parece que vamos a peor, ¿eh? Con Rusia, ahora queremos poner más sanciones. Bueno, no me meteré ahí porque otro tema también complejo y controvertido, pero también para que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Y eso sí, en cambio estos dos, que ahora son muy amigos, pero ha habido ocasiones que eran incluso enemigos, adversarios, fueron las 2 potencias comunistas, que en algún momento casi llegan a la guerra, el año 60 y pico. O sea, que no hagan ustedes que lo de China y Rusia siempre es una alianza inquebrantable. Bueno, va por temporadas, ¿eh? Bien. Y el mundo, como ven, se divide en clubs, digamos, en grupos de poder, en alianzas. 2 son las principales, 2, el G7 y los BRICS. Está el G20, donde estamos todos, está la ONU, donde están los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, con poder de veto, tantas cosas, el club nuclear, pero esencialmente, para que ustedes sepan y saben como yo, el G7, que es Estados Unidos, Japón, Canadá y los 4 principales de Europa, son los que todavía, aún hoy, lideran la economía internacional, y en particular estas instituciones, ¿de acuerdo? Lo que llaman la Trinidad, de manera irónica. En cambio, los BRICS son Brasil, Rusia, India y China, y Sudáfrica, junto con otros, han habido algunas incorporaciones recientes, lo que hacen es, ya que la lógica es la siguiente, ya que nosotros, China, Rusia, no podemos intervenir aquí, en lo esencial, porque la votación, por ejemplo, en el Banco Mundial, la mayoría, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene la mayoría de los votos? ¿Cómo va eso? ¿Por población o por influencia geopolítica? ¿Verdad? ¿Quién manda ahí? Claro. Y Estados Unidos deja a China porque China anunció, bueno, a mí me gustaría poner más dinero para mandar más. ¿Y usted qué cree? ¿Que le ha permitido a Estados Unidos a China entrar? No, ¿verdad? Bueno, pues como es así que no, ¿qué hacen ellos? Construyen sus propias instituciones. Vamos a crear un Banco Mundial, un Fondo Monetario, paralelo a todo lo que ya hay. Eso sí, de momento esas iniciativas son bastante, como diríamos, incipientes. Es decir, que están comenzando, algunas ya son importantes, pero bueno, el mundo va más allá. Es verdad que estos 2 grupos de poder, uno liderado por Estados Unidos y el otro por China, son los que, desde luego, pues ocupan la hegemonía en todos los sentidos, pero bueno, hay un mundo allá en América Latina, África, tantos lugares, tantos intereses, otras asociaciones, está la OPEP, tantas cosas. Y luego, aparte de países, gobiernos,
hay también, por razones obvias, ¿verdad?, personas, empresas, bancos. Esta revista, que además me la compré recientemente el otro día, donde ponen en portada a este cantante, bueno, pues bien, ¿verdad? La cosa se clasifica por personas que influyen en ciencias, en artes, bueno, lo de toda la vida, ¿eh? Países, empresas que por su tamaño y posición influyen más que otras. La certeza matemática es más que pensar en teorías de la conspiración o en personas, ¿verdad?, que les creemos en un estadio superior manejando todo. Bueno, yo soy de los que soy bastante contrario a teorías de la conspiración y de la fabulación. No, pues en el mundo hay intereses y como hay en algún momento países que son más fuertes que otros, influyen más. Y hay empresas más grandes y bancos más influyentes. Bueno, es un tema, yo creo, el poder tiene mucho de objetivo y de humano. ¿Qué hay detrás? Yo creo que todo está bastante visible y cada vez más en muchos sentidos. Entonces, para acabar, si me permiten, y para afirmar bien que todos los presentes aquí, por razones obvias, muchos además, cabe reflexionar sobre ¿para qué nos sirve esto, no? ¿Para qué estar al corriente? Yo más bien diría, ¿para qué no? Porque tiempo tiene que haber para todo. A mí, por ejemplo, me gusta el mundo del corazón. Lo sigo. Otro le gusta el fútbol. Bien, lo que sea. Aficiones, intereses diversos. Bueno, pero estos temas hay que estar al corriente, ¿verdad? Con los medios de comunicación, tratando de, ¿por qué no decirlo? Hombre, consultar de diversa línea editorial. Claro, si solo nos fijamos, porque a veces la gente es más de un medio de comunicación que de un partido político. No, yo solo leo El País, o yo solo leo La Vanguardia, y de otra, hombre, pues tendrá usted que, o le recomiendo leer de todo, ¿no? Por razones obvias. Bueno, a partir de aquí en estos temas, si partimos de más a menos, están, por razones obvias, los que participan directamente, gobernantes, evidentemente personas influyentes, bueno, quienes están en, como llama el señor Trump, en la parte superior del juego. Él decía, en ese vídeo que no les he puesto porque no da tiempo, pero que los chinos están en la parte superior del juego. Lo dice Trump, junto con ellos. Porque eso sí, él, como habla mucho, algo se puede, ¿verdad?, de ahí sacar alguna conclusión interesante. Bien, entonces, eso está claro. Luego, expertos y analistas, bien, pues gente que, bueno, en parte como un servidor, que los que somos profesores o analistas, nos dedicamos al estudio y divulgación de estos temas, siendo más o menos experto. Yo experto, pues tampoco, no es falsa humildad, Conocedor, porque al final uno tiene que esos temas, ¿verdad?, impartirlos. Conocedores puede ser cualquier persona, si le interesa el tema. Yo creo que le ha de interesar en lo esencial. Luego ignorantes, bueno, pues el que quiera, o sea, naturalmente. No, estos temas yo ni los leo ni me... Oye, como digo yo siempre, por razones obvias, animamos, no obligamos, ¿verdad?, pero creemos que, tanto como profesionales como ciudadanos, aunque luego más de uno me... ¿no? ¿Yo qué puedo influir? Bueno, pues un ciudadano informado, al menos en un país como España, para empezar, ya tiene poder de voto, cosa que en otros países no tiene. Bueno, esto puede ser un aliciente, ¿no? Bien. Un profesional sí está al corriente de los mercados, de la coyuntura, de la geopolítica, de la globalización, en muchos sentidos. Bueno, claro, alguno me dirá, bueno, yo soy odontólogo. Bien, bueno, pues igual se dedica a su cuestión, tantas cosas. Pero creo que en conjunto, y sobre todo para cualquiera, gente joven, gente mayor, insisto que es algo yo considero esencial. Y no cuesta tanto, es prestar atención, dedicar un rato al día, estar al corriente, hablar con quien entienda, asistir a conferencias. Además, las hay muchas, bueno, esta misma, la de hoy, ¿verdad? Hay muchas, un montón de... En una ciudad como Barcelona, yo que vengo de un pueblo pequeño, ¿verdad? Claro, ahí, por ejemplo, conferencias, congresos, y ni siquiera gratuitos, pues no suele haber, ¿verdad? En cambio, muchas personas no saben o igual no les interesa que en Barcelona hay un montón de conferencias sobre estos temas. Economía, geopolítica, globalización, gratis. Yo recomiendo ir a esos sitios, escuchar a la gente que realmente entiende. Yo siempre animo a ello. Y si acaso para eso, ¿de acuerdo? Pues yo, bien, estos son incluso, es decir, son links, están ahí, pero bueno, pueden tomar nota o acordarse de algunos. Hay webs
de todo tipo, algunos son muy reputadas, ¿verdad? El Consejo, esto pueden hacerle foto, ¿verdad? Exacto, bien, muy inteligente. El Consejo de Relaciones Exteriores, un ente, es un think tank muy importante, ¿verdad? La Atlantic Council, Foro Económico Mundial, donde va ahí mucha gente a, bueno, pues a hablar, a debatir, tendencias, tantas cosas. El Elcano, que es un centro de estudios internacionales de geopolítica, en este caso del Gobierno de España, el CIDOB en Barcelona, que si ustedes van a la web del CIDOB, que es sencillo, van a encontrar conferencias, actividades, anuncios, por supuesto, publicaciones. Por ejemplo, cada año el CIDOB, y yo se lo recomiendo, sacan El Mundo en 2025. Bueno, cada año hacen una especie de informe muy exhaustivo, pero también muy pedagógico, muy sencillo para todo el público. Y ahí, pues, ¿cómo está el tema en economía, en sociedad, en geopolítica, en comercio? Y ellos te hacen un análisis que, para mí, el primero que me viene muy bien. Y luego, pues, en fin, geopolítica. Hay una revista de la Complutense, esto con que ustedes pongan geopolítica directamente en el Google, ¿verdad? Les va a recomendar, sobre todo posicionándose, links interesantes. Bien, luego en YouTube hay cada vez más, hay un montón de analistas. Bien, yo tampoco les voy a recomendar a ninguno en particular, pero hay muchos y de muchas tendencias, ya digo, interesante. Y sobre historia económica, también. Hay este blog en particular, nada es gratis. Y este es un libro, digamos, cómo hemos llegado hasta aquí, es un libro de historia económica, ¿de acuerdo?, que han hecho profesores bastante destacados de la Universidad de Barcelona, entre los cuales yo no me cuento, pero sí que, claro, son compañeros, yo se los recomiendo, y también gratis, está en catalán, en castellano, lo pueden ustedes descargar, muy interesante para saber de historia económica, mundial, global, sobre todo contemporánea, ¿de acuerdo?, pero muy recomendable, Bien.